la Nochebuena, con el día de Natividad. Vamos a empezar ya a experienciarlo, pero, ¿cómo os diría?, de un modo natural, sin necesidad de pensar en ello, sin necesidad de buscar esquemas conceptuales que lo expliquen. Vamos a sentir la unicidad de la Tierra, la unicidad con la Tierra. Vamos a empezar a sentir cada vez más la unicidad de todo. Y fijaros, estoy hablando de unicidad, no de unión. Nos vamos a dar cuenta, en esas fechas, finales de año, principios del 2013, que cuando hablábamos de unión, eso es un término tridimensional. En mí, en frecuencia mi, se habla de unión. En frecuencia fa, en frecuencia sol, no se habla de unión, porque no hay unión. Es que somos uno, que es mucho más que la unión. Los componentes de mi cuerpo no están unidos. Los componentes de vuestro cuerpo no están unidos, son uno. ¿Os imagináis al ojo izquierdo hablando con el derecho? Me pasa no sé qué, no hace falta. Si al derecho le sale un orzuelo, el izquierdo se entera que el dedo ojo derecho le ha salido un orzuelo, es que lo siente como propio. Pero es que el dedo gordo del pie derecho también siente el orzuelo. No hace falta una comunicación. Nos daremos cuenta que la telepatía es una facultad de tercera dimensión, que por cierto no hemos sabido utilizar normalmente en tercera dimensión. O mejor dicho, que no nos hemos dado cuenta incluso la cantidad de veces que la hemos utilizado, porque la hemos utilizado muchas veces, ¿eh? ¿Quién de vosotros y de vosotras no ha sentido sincronicidades espectaculares? De estar pensando en menganito o menganita y que le suene el teléfono con menganito o menganita. Pero no le damos importancia. Casualidades, no casualidades, no, eso es telepatía. La telepatía es una capacidad de tercera dimensión. En lo que vamos a experienciar ahora no hay telepatía, es mucho más que telepatía. No es que yo me comunique con Rosamari y Rosamari se comunique conmigo, no, no. Es que lo que Rosamari sienta, lo siento yo porque somos uno. Punto. Diréis, oye, ¿pero eso es posible? Claro, todavía nos parece imposible, pero es lo que vamos a empezar a sentir. Aquellos seres humanos que en libre albedrío se alineen y vivan consciencialmente todo este proceso. Igualmente, vamos a empezar a sentir cada vez más, hice referencia en Lleida hace un año a ello, la multidimensionalidad. El que somos seres, no solamente uno aquí, sino multidimensionales, que estamos en todas las dimensiones, en todas. Y que muchas veces los que llamamos guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda, no son sino nosotros mismos en otras dimensiones, en otros planos dimensionales. ¿Recordáis que el año pasado, que además nos reímos mucho con eso, yo decía, la conexión, en mi caso, con el E4, ¿no? Yo soy L3, pues con el Emilio 4, y con el E5, y con el E6, porque somos multidimensionales. Eso que hasta ahora no ha parecido estrafalario, hace un año, me lo reconocéis, pareció muy estrafalario. En el último año, cada vez eso lo hemos ido aceptando más, nos hemos ido dando cuenta de que muchas veces hemos hablado del yo superior. El yo superior finalmente no es sino el percibir la multidimensionalidad que somos. El yo superior no es el yo de 20 dimensiones, no, no, no. El yo superior es el yo que se esparce por todas las dimensiones. A veces pensamos en el yo superior como el que está en la dimensión más alta, no, no. El yo superior es el que está en todas las dimensiones y el que se encuentra y se siente en todas las dimensiones. Y diréis, bueno, ¿y eso cómo se percibe? ¿Eso cómo se vive? Yo voy a ser capaz de ver a cada uno el nombre que tenga, a mi E4, a mi E5, voy a ser capaz de conectar con entidades de otros planos concienciales. Sí, la respuesta es sí. Y vamos a empezar a vivirlo de la misma forma, ya hemos hablado de la película, que se vive en la película Las 9 revelaciones, que recordaréis que en el tramo final las personas que conciencialmente han hecho su proceso de metamorfosis se reúnen en un descampado con seres amigos y seres queridos fallecidos que están en otro plano de conciencia y con seres de luz y entidades de luz que están en otros planos de conciencia. Eso que hasta ahora lo hemos querido desde el corazón, lo que nos ha llevado o ha llevado a muchas personas a irse a los campos por la noche a buscar encuentros en tercera fase con hermanos y hermanas de otros mundos. Bueno, pues eso ahora va a empezar a producirse. Pero claro, no va a empezar a producirse con una nave que aparezca en el Estadio Olímpico de Londres cuando esté, como se llame, el que gane los 100 metros ganando la medalla de oro, que pasó en agosto, ¿no? Que la gente, el día 4 de agosto creo que fue, esperaba que llegara una nave extraterrestre al Estadio Olímpico de Londres. No, no.
porque hay libre albedrío. Hay que respetar los procesos de todo el mundo. Y aquellas personas que en su proceso conciencial y en libre albedrío así lo decidan y estén experimentando la metamorfosis, tendrán estos contactos a finales de año y ya en el año 2013, con normalidad, con normalidad. Pero no podemos obligar a otros hermanos y hermanas que son nosotros mismos, pero que están experienciando otros procesos concienciales, a vivir esas experiencias si las experiencias que quieren vivir ellos son otras. ¿A cuenta de qué vamos a ponerle a personas que quieran seguir viviendo en clave de mí? Vamos a ponerle delante la vida extraterrestre. ¿Para qué? ¿Para que se acojonen? ¿Para que se desconcierten más? ¿Para que llegue el de turno y diga que es que esos son, yo qué sé, los nuevos dioses? Y vamos a entrar en conexión con nuestra multidimensionalidad y también con planos de luz, y lo vamos a hacer de una forma natural. Planos de luz, seres queridos fallecidos, hermanos de otros mundos, hermanos y hermanas de otros mundos, nuestras propias entidades multidimensionales, y esto va a ir increciendo cuando además nos vayamos acostumbrando, porque al principio nos parecerá tan imposible que a veces nosotros le pondremos la barrera, pero poco a poco irá fluyendo. Y también irá fluyendo cada vez más la necesidad de no hacer. No hacer es vivir. El no hacer no es no hacer. A ver si me explico. Hay una expresión oriental que lo ejemplifica muy bien. Wu Wei. Wu Wei. El Wu Wei es la no acción. Pero la no acción no significa no hacer. Porque claro, si vives, vivir es hacer. Pero es un hacer que no tiene nada que ver con el hacer que hasta ahora hemos entendido que es hacer. Como comentaba al principio, ¿cuál es el elemento identificativo de lo que el no hacer, lo que el vivir significa? La ausencia de esfuerzo. La ausencia de esfuerzo. Por ahí, en medio, en el Wu Wei, en la no acción, en el vivir, lo que se hace en ese vivir está carente de esfuerzo. Ahí no hay maldición divina que valga de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí saldrá la creatividad pura. Ahí saldrá lo que realmente somos esplendorosamente para manifestarse, compartiendo con nuestros hermanos y hermanas. No compartiendo a cambio de algo, sino compartiendo con absoluta naturalidad. Cada uno compartiendo la creatividad que en su proceso conciencial está desarrollando, sabiendo que la creatividad de cada uno no es ni mejor ni peor que la del otro, que la del otro es tan importante como la mía y la mía tan importante como la suya, y todos compartiendo nuestras respectivas creatividades y configurando entre todos una nueva vida y una nueva humanidad en una nueva tierra. Cuando se habla de vivir, en la charla de hace un año os recordaba el maravilloso descubrimiento que ha hecho la ciencia en el acelerador de partículas, donde buscando el choque de partículas en el vacío a una velocidad cercana a la luz que propiciara un evento que de alguna forma analógicamente sirviera para acercarnos a lo que supuso el Big Bang, y para eso en unos conductos sellados al vacío se lanzan partículas a una velocidad cercana a la luz para que choquen, y no había forma de que chocaran. No hay forma de que choquen. Y después de repasar 1000 veces todos los cálculos y de darse cuenta de que el vacío es perfecto, que no había ninguna anomalía, que el vacío que hay ahí es un vacío maravilloso, y que el modelo tecnológico e informático de lanzamiento de partículas, de incremento de la velocidad, también es maravilloso y perfecto. Bueno, si no falla nada, ¿por qué no chocan las partículas? Ha costado llegar a la conclusión a la que la ciencia llegó a finales del 2009 y principios del 2010. El vacío vibra. El vacío vibra. El vacío vive. Es decir, la nada es algo. Nuestra mente se aturde. La nada es algo. El vacío es algo. Por cierto, lo intuyó Einstein. Lo intuyó. Le llamó a esa vibración del vacío la constante cosmogónica, pero no pudo demostrarlo. No pudo demostrarlo. Ahora ya lo sabemos, que el vacío vive y que la nada es algo.
Pues permitirme un ejemplo con relación a este vacío que vibra, permitirme que lo extienda para comprender mejor lo que significa vivir, como no hacer. ¿Habrá algo más quieto que el vacío? ¿Habrá algo más, perdonadme la broma, aburrido que el vacío? Pues sin embargo, el vacío en su quietud absoluta genera movimiento, vibración, vida. En su quietud absoluta genera movimiento. En los esquemas de muchas corrientes espirituales se ha sentido que lo más profundo del ser uno, lo más profundo de la divinidad que está en todos, es un no ser, algo que no tiene nombre, que no puede ser pensado, que no puede ser concebido por nuestra mente. Y sobre todo en las culturas espirituales orientales se han acercado a la percepción de eso como vacío, ese contacto con la nada, esa disolución en el vacío que se produce con el nirvana. Se ha percibido eso. Pues bien, ese no ser genera algo en su quietud, que es movimiento. Y ese movimiento para nuestro esquema conceptual es ya algo, porque vibra. Y la vibración ya para nosotros, en nuestros esquemas mentales, ya es algo. La quietud, no ser, genera movimiento, que es ser. Y ese ser maravilloso, que es amor, espíritu, se desparrama de una forma espectacular como experiencia de ser, en multitud de formas vibracionales. No una sola frecuencia vibracional, sino infinitas frecuencias vibracionales, desparramándose en infinitud de experiencias de ser. Una vida, pero en una diversidad de experiencias vitales apabullante. Esa variedad tan gigantesca de modalidades de formas de vida vibracionales es el verbo, lo que en el cristianismo se denomina el verbo. Y la vibración original y primigenia del vacío es el espíritu, es energía crística, es amor. Y es la quietud la que genera ese movimiento. Pues bien, ¿qué significa vivir? Vivir significa que como Dios es cada uno de nosotros, en nosotros también está esa quietud. En todos. Ese vacío, esa quietud absoluta, ese algo que no puede ser nombrado, que no admite nombre, que no cabe en palabras, está en todos. Subyacente, presente, inmanente, en todos. Y eso es precisamente lo que en silencio, en recogimiento, en meditación, sentimos, la conexión con nuestra quietud. A partir de ahí, sintiendo la conexión con nuestra quietud, ¿qué significa vivir en lugar de hacer? ¿Qué significa no hacer? ¿Qué significa vivir? Moverse por la vida con un movimiento que sea resplandor de nuestra quietud. Con un movimiento que esté siempre en conexión con nuestra quietud. Con un movimiento que no sea el repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del movimiento. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Sino en un día a día